Septiembre de 1939. El mundo recuerda esta fecha como el estallido de la Blitzkrieg, el estruendo de las divisiones Panzer, el silbido de los bombarderos en picado y la caída relámpago de Polonia. Pero mientras los periódicos de la época narraban grandes batallas épicas, a la sombra del ejército que avanzaba, se movía algo mucho más siniestro. No eran soldados de primera línea, eran los arquitectos del silencio. En sus manos no solo llevaban fusiles, sino listas, el libro de búsqueda especial. Más de 60.000 nombres, profesores, médicos, sacerdotes, intelectuales. El plan era tan simple como monstruoso. Para destruir a una nación, primero hay que cortarle la cabeza. ¿Por qué en las primeras semanas de la guerra, cuando los combates principales aún no habían cesado, más de 30.000 civiles fueron fusilados a sangre fría? ¿Quiénes eran los que apretaban el gatillo en los bosques de Gdansk y en las plazas de Bydgoszcz? Hoy nos adentramos en los archivos más oscuros del inicio de la Segunda Guerra Mundial para descubrir la verdad sobre la Operación Tannenberg, el ensayo general del genocidio más vasto de la historia humana. Cuando hablamos de la invasión de Polonia en 1939, nuestra imaginación suele dibujar imágenes de caballería cargando desesperadamente contra tanques o la ciudad de Varsovia envuelta en llamas. Esa es la historia oficial de la guerra. Pero existió otra guerra, una interna, que el liderazgo de Berlín había comenzado a preparar mucho antes del primer disparo. En el otoño de 1939, en los despachos del alto mando nazi, se entendía una cosa con total claridad. Polonia no era simplemente un territorio que debía ser conquistado. Era una nación que debía ser aniquilada en su esencia. Para lograrlo, se diseñó una estrategia que recibió el nombre de Operación Tannenberg. Su objetivo no era la victoria sobre un ejército, sino el exterminio sistemático de la élite polaca. El libro de búsqueda especial, Sonderfahndungsbuch Polen. Meses antes de que el primer soldado cruzara la frontera, los agentes del SD, el Servicio de Seguridad y la Gestapo realizaron un trabajo meticuloso y silencioso. Recopilaron datos sobre cada persona influyente en la sociedad polaca. El resultado fue el Sonderfahndungsbuch Polen, un libro que se convirtió en la sentencia de muerte para 61.000 personas. En esta lista figuraba cualquiera que pudiera formar el núcleo de una futura resistencia o simplemente preservar la cultura nacional. Profesores universitarios, veteranos de insurrecciones pasadas, líderes sindicales, artistas e incluso miembros de clubes de tiro. La lógica era de un pragmatismo aterrador. Si dejas a un país sin maestros, no podrá aprender. Si lo dejas sin médicos, no podrá curarse. Sin políticos ni oficiales, no podrá organizarse. Polonia debía transformarse en una reserva inagotable de mano de obra barata y analfabeta, destinada únicamente a servir a los intereses del Tercer Reich. Los Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte. Inmediatamente detrás de las unidades de combate de la Wehrmacht, entraron en territorio polaco grupos operativos especiales, los Einsatzgruppen. Eran unidades móviles de ejecución bajo el mando directo de Reinhard Heydrich. Formalmente, su tarea era luchar contra elementos antialemanes en la retaguardia. Pero en la práctica, esto significaba una sola cosa: ejecuciones masivas basadas en las listas preparadas de antemano. Muchos soldados regulares observaban estas acciones con una mezcla de desconcierto y aprobación silenciosa, creyendo que el trabajo sucio
debía ser realizado por los servicios especiales. Heydrich fue explícito al instruir a sus comandantes: queremos proteger a la gente, pero al final la nobleza, el clero y los judíos deben ser eliminados. En septiembre de 1939, el terror se convirtió en el procedimiento operativo estándar. La tragedia de Piaśnica, uno de los ejemplos más brutales de esta guerra silenciosa, ocurrió en los bosques de Piaśnica. Allí, lejos de las cámaras de la prensa internacional, comenzó lo que los historiadores llamarían el Katyn de Pomerania. Entre septiembre y diciembre de 1939, entre 12.000 y 14.000 personas fueron asesinadas de forma metódica. Las víctimas llegaban en camiones, eran obligadas a cavar sus propias fosas y luego recibían un disparo en la nuca. Entre los ejecutados no solo había polacos de las listas negras, sino también pacientes de hospitales psiquiátricos, a quienes el régimen consideraba carga innecesaria. Los métodos ensayados en los bosques polacos en aquel otoño sangriento servirían más tarde como base para el Holocausto en los territorios ocupados de la Unión Soviética. Fue aquí, entre el barro y la niebla de Polonia, donde los perpetradores comprendieron que el mundo guardaría silencio mientras la victoria pareciera rápida y espectacular. La provocación como justificación. El Domingo Sangriento. Sin embargo, ¿cómo se podía explicar tal magnitud de violencia ante los propios soldados alemanes y la opinión pública internacional? Se necesitaba un pretexto, y ese pretexto fue fabricado. La maquinaria de propaganda de Joseph Goebbels utilizó cualquier incidente para presentar a los polacos como bárbaros que torturaban a alemanes pacíficos. El caso más notorio fue el llamado Domingo Sangriento de Bromberg, ocurrido el 3 de septiembre de 1939. En la ciudad de Bydgoszcz se produjeron enfrentamientos entre militares polacos y civiles de etnia alemana, que según múltiples testimonios actuaban como saboteadores y francotiradores. En el caos murieron varios cientos de personas de ambos bandos. Sin embargo, la propaganda nazi infló instantáneamente las cifras, hablando de 58.000 alemanes supuestamente descuartizados por las bestias polacas. Este mito se convirtió en una licencia para matar. El alto mando lo utilizó como justificación personal para ordenar la solución final del problema polaco. A los soldados se les decía: cada intelectual polaco fusilado es una venganza por nuestros hermanos en Bromberg. Así, la mentira se convirtió en el pilar de un terror que en apenas unas semanas sesgó la vida de más de 30.000 ciudadanos inocentes. La inteligenzación, el descabezamiento de una nación, la operación Tannenberg no fue un evento aislado de la furia del combate. Fue el prólogo de algo más profundo y burocrático, la inteligenzación. Si la primera fase buscaba neutralizar a los líderes políticos, esta segunda fase tenía un objetivo más ambicioso y cruel: borrar la identidad cultural de Polonia para siempre. En los despachos de Berlín se había llegado a una conclusión fría. Un pueblo que no tiene maestros que enseñen su historia, ni sacerdotes que mantengan su fe, ni artistas que alimenten su espíritu, deja de ser un pueblo para convertirse en una masa dócil de esclavos. Bajo esta premisa comenzó la caza. La trampa de los intelectuales. Uno de los episodios más infames ocurrió en la ciudad de Cracovia. El 6 de noviembre de 1939, los profesores de la Universidad Jagiellonica, una de las más antiguas de Europa, fueron convocados a una conferencia obligatoria
por el mando de ocupación. No sospecharon nada. Creían que se discutirían los planes para el nuevo semestre bajo el nuevo régimen. Pero al entrar en la sala no encontraron académicos, sino hombres con uniformes oscuros y rostros de piedra. 183 profesores fueron arrestados en el acto y enviados directamente a los campos de concentración de Sachsenhausen y Dachau. Fue un mensaje claro para todo el continente. El conocimiento era ahora un crimen y el pensamiento independiente una sentencia de muerte. El vecino convertido en verdugo, el Selbstschutz. Sin embargo, el aspecto más aterrador de este proceso no fue solo la llegada de las fuerzas especiales de Berlín. El horror se volvió íntimo. Se creó una organización llamada Volksdeutscher Selbstschutz, o autodefensa étnica. Estaba formada por ciudadanos de origen alemán que habían vivido en Polonia durante generaciones. Eran los panaderos, los mecánicos y los carteros de los pueblos polacos. Hombres que hablaban el mismo idioma que sus vecinos, cuyos hijos jugaban juntos. Pero de la noche a la mañana, estos hombres recibieron brazaletes y rifles. Conociendo cada rincón de sus aldeas, señalaron las casas de aquellos que debían morir. El Selbstschutz no solo proporcionó las listas, en muchos casos ellos mismos apretaron el gatillo, liquidando viejas rencillas personales bajo el manto de la ideología. En la región de Pomerania, esta organización fue responsable de la mayoría de las ejecuciones, superando en brutalidad incluso a las unidades oficiales. El eco de los disparos en el bosque, la logística del terror requería aislamiento. Los centros de las ciudades eran demasiado públicos para las masacres que se estaban llevando a cabo. Por ello, los camiones cargados de civiles comenzaron a desviarse hacia los densos bosques que rodeaban las poblaciones. El Valle de la Muerte, en Fordon. En las afueras de la ciudad de Bydgoszcz existe un lugar que hoy se conoce como el Valle de la Muerte. Allí, entre octubre y noviembre de 1939, la paz del bosque fue interrumpida por el sonido rítmico de las ejecuciones. Estudiantes, médicos y funcionarios fueron llevados al borde de trincheras excavadas en la arena. Las víctimas eran obligadas a arrodillarse. El proceso era rápido, mecánico, despojado de cualquier rastro de humanidad. No había juicios, no había defensa. Solo el impacto de la bala y el silencio que seguía. Se estima que en este valle fueron asesinadas entre 1.200 y 3.000 personas, pero Fordon fue solo uno de muchos. Palmyry, el cementerio secreto de Varsovia. Cerca de la capital, en el bosque de Palmyry, se repitió la misma escena. Aquí, el régimen intentó ocultar sus huellas de manera casi obsesiva. Después de los fusilamientos, los verdugos rellenaban las fosas comunes, plantaban pinos jóvenes sobre ellas y esparcían musgo para que el terreno pareciera virgen desde el aire. Pero la verdad tiene una forma de emerger de la tierra. Los guardabosques polacos, arriesgando sus vidas, marcaban secretamente los lugares de las ejecuciones durante la noche, permitiendo que años más tarde el mundo supiera lo que realmente había sucedido en la oscuridad de aquellos pinos. El silencio del mundo. Mientras miles de civiles desaparecían en los bosques polacos, el resto del mundo seguía procesando el inicio de la Guerra Mundial. La propaganda de Berlín trabajaba a pleno rendimiento, asegurando que sus acciones eran medidas de seguridad necesarias contra saboteadores. Este fue el gran experimento del terror. El mando supremo comprendió que podía asesinar
a la inteligencia de una nación entera en el corazón de Europa, sin que las potencias occidentales movieran un dedo. La impunidad de 1939 fue el combustible que alimentó la maquinaria de los campos de exterminio que vendrían después. Lo que comenzó como una operación para pacificar Polonia se convirtió en el plano maestro para el exterminio total. La segunda ola, la Acción AB, a medida que el invierno de 1939 cubría los campos de Polonia con una capa de nieve, el mundo pensaba que lo peor del estallido inicial había pasado. Pero para los ocupantes, el trabajo estaba incompleto. En la primavera de 1940, mientras la atención internacional se centraba en la invasión de Francia, el Mando Supremo activó una nueva fase de exterminio, la Außerordentliche Befriedungsaktion, o simplemente la Acción AB. Si la Operación Tannenberg fue un estallido de violencia inmediata tras la invasión, la Acción AB fue una limpieza quirúrgica y pausada. Miles de personas que habían logrado esconderse o que no habían sido detectadas en las primeras listas fueron capturadas. En esta fase, otros 3.500 intelectuales y más de 3.000 activistas políticos fueron masacrados en sitios como el bosque de Palmiri. El objetivo era absoluto: no permitir que quedara una sola semilla de la que pudiera brotar un futuro Estado polaco. No se trataba de una estrategia militar, sino de una ingeniería social basada en el asesinato. Como diría más tarde uno de los altos cargos de la ocupación, no hay necesidad de cargar con estos elementos a los campos de concentración del Reich. Es más eficiente liquidarlos aquí mismo. El balance del terror. ¿Por qué se dio la orden de fusilar a más de 30.000 civiles? La respuesta oficial del régimen fue la pacificación. La respuesta real fue el miedo de un dictador a que un pueblo con identidad propia nunca pudiera ser verdaderamente subyugado. Las cifras finales son difíciles de asimilar. Solo entre septiembre y octubre de 1939, las ejecuciones masivas se cobraron la vida de aproximadamente 16.000 personas. Si sumamos las víctimas de la Acción Inteligencia y la Acción AB, hasta mediados de 1940, el número supera con creces los 30.000, llegando, según algunos historiadores, a más de 60.000 víctimas directas de estas operaciones de limpieza. Estos hombres y mujeres no murieron en el frente de batalla. Murieron en fosas comunes, en sótanos de comisarías y en claros de bosques silenciosos. No fueron víctimas de balas perdidas, sino de un sistema burocrático que había decidido, meses antes de la guerra, que sus vidas eran un obstáculo para un nuevo orden mundial. Lo que ocurrió en Polonia en 1939 no fue solo el inicio de una guerra, fue el nacimiento de una nueva forma de maldad industrializada. La Operación Tannenberg demostró que se podía asesinar a la élite de una nación entera bajo la mirada indiferente del mundo. Fue el campo de pruebas para lo que vendría después: los guetos, los trenes de carga y las cámaras de gas. Hoy, las cruces de madera en los bosques de Piaśnica y los monumentos en el Valle de la Muerte en Fordon permanecen como testigos mudos. Nos recuerdan que el primer acto de una tiranía no es solo ocupar la tierra, sino silenciar las voces que pueden denunciar la injusticia. La historia de los 30.000 no es solo una crónica de muerte, es una advertencia. Nos enseña que cuando la propaganda convierte al vecino en enemigo y a la cultura en un crimen, la oscuridad
no tarda en descender. Al final, el eco de aquellos disparos en los bosques de 1939 todavía resuena, recordándonos que para que la historia no se repita, primero debemos tener el valor de mirarla a los ojos, por muy oscura que sea su mirada. Si este viaje por las sombras de la historia te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte y compartir. La memoria es la única luz que puede disipar las tinieblas del pasado. Hasta la próxima entrega de Historia Crítica.